Carlos Salinas de Gortari, mexicano nacido en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948, es un economista y político, a decir verdad, de lento ascenso cuyo arribo a los pinos le costó más de 25 años. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Presidente constantemente inmerso en el escándalo y con una gran obsesión por el poder. Salinas es un hombre de apegos, arrebatos, protagonismos y contradicciones. Antes de desempeñar el cargo como presidente, fue secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid, renunciando a este cargo para ser postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional PRI en 1987, dando como resultado ser elegido presidente de México el 6 de julio de 1988. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no era otra cosa más que la necesidad de lograr una mejor inserción de México en el mundo y la de promover la imagen de México en el exterior. Estos puntos constituían parte esencial de los objetivos sobre política exterior expresados en el Plan Nacional de Desarrollo. México ingresa a la OECD como un país de primer mundo. La privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y, lo más destacable, el aumento inmenso de desigualdad en el país, también formaron parte de estos grandes e importantes cambios económicos, políticos y sociales en el país. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien era también candidato a la presidencia de la República por el mismo partido, el PRI, ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 5:12 de la tarde, hora del Pacífico, siendo este uno de los hechos que marcaron la historia de México y mancharon la presidencia de Gortari, ya que la muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Por el enardecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, sí, Carlos Salinas de Gortari. No obstante, cuando Salinas asumió el poder del país, la inconformidad de la población era inmensa por el hecho de que sospechaban de un fraude en las elecciones. Esto hizo que la reputación del presidente cayera hasta el suelo. Al ver esto, el presidente buscó la manera en la cual se consolide su imagen pública y, a su paso, fortalecer el régimen. La principal medida que tomó con mano dura fue la lucha contra la impunidad y la corrupción, por lo que provocó un golpe fuerte a varios casos contra líderes sindicales y funcionarios públicos, demostrando a la población el interés de combatir la corrupción. En esos momentos, la imagen del presidente comenzó a consolidarse. Las relaciones con América Latina también fueron importantes para el presidente. En el contexto de la integración con Latinoamérica, fueron de gran importancia las iniciativas de México para la celebración de la Cumbre Iberoamericana. La primera reunión tuvo sede en Guadalajara en julio del año de 1991. En ella participaron 21 jefes de gobierno y de Estado de países latinoamericanos, además de que también contó con la participación de 2 países europeos, España y Portugal. De hecho, la segunda cumbre fue en Madrid, España. En la última cumbre, celebrada en Colombia en el año de 1994, el presidente logró importantísimos avances al promover el libre comercio en el continente. También la idea de que el modelo neoliberal constituía la única opción viable para que los países latinoamericanos se incorporaran a la nueva dinámica internacional. Con la relación en Centroamérica, el gobierno mexicano mantuvo el diálogo político mediante una labor de concentración en los procesos de pacificación, principalmente con referencia a El Salvador, Guatemala y Colombia. El Grupo de Río se consolidó como el principal órgano latinoamericano de diálogo político, capaz de orientar e influir en mecanismos formales de integración nacional.
El gobierno salinista mantuvo la posición de rechazo frente a políticas intervencionistas en Cuba, a defensa del derecho internacional y con bases en los principios de política exterior. En temas de reforma política, por decreto del presidente, en febrero del año de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era respaldada a la vez por la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde exigían a los funcionarios de todos los rangos a rendir informes a dicha comisión. En su paso se modificaron varias leyes para mejorar la protección de los derechos humanos, entre las cuales destaca una en donde se protege a la comunidad indígena, en la cual el artículo 4 constitucional se modificó y en las primeras líneas de dicho artículo reconoce a la nación mexicana como una composición pluricultural. En cuanto a la relación del Estado con la Iglesia, tendremos que recordar el sexenio de Plutarco Elías Calles, con la guerra cristera que se presentó por la oposición del clero católico a la Constitución de 1917. Con el paso de los años, las leyes que eran aplicadas en las asociaciones religiosas se dieron prácticamente muertas. Por lo tanto, la Iglesia Católica empezó a entrometerse de manera constante en asuntos políticos, al grado de que, presionando al gobierno para que éste pusiera fin a la situación jurídica que se había mantenido al margen de la participación ciudadana. Como Salinas estaba en busca de una sociedad más modernizada, al tratar de hacer más transparentes las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, ocasionando la modificación de varios artículos de la Constitución, para ser específicos, los artículos 3, 5, 24, 27, 130 y poco más tarde, convertidos a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero la situación no para ahí. Para más sorpresas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, hizo temer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo peor: la movilización de otros grupos guerrilleros en varias partes del país, una respuesta terrorista de la ultraderecha y la intervención abierta de Estados Unidos. Ante ese escenario, no le quedó más que buscar una solución pacífica, mantener el cese unilateral del fuego y negar en todo momento que lo de Chiapas fuera un problema militar. Después de soslayar por meses y meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del EZLN, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado que se hizo visible el 1 de enero de 1994. Su inmediata respuesta militar solo le duró 12 días y la reemplazó por una fórmula, sí, más inteligente, de negociación, porque su gobierno llegaba a su último año en medio de una complicada sucesión presidencial. Al final del sexenio, muere Ruiz Massieu y el poder de Salinas se vino completamente abajo, al igual que incrementaron las polémicas y las contradicciones, claro. Puede resultar obvio que el sexenio de Salinas debía ser complicado. Un gobierno que no empieza bien, con certeza es muy difícil que pueda manejar de buena manera la situación. Salinas supo controlar el sistema y sus alrededores mientras tuvo la presidencia en sus manos, y tal vez por eso buscaba que su sucesor fuera alguien de su plena confianza, puesto que él sabía los daños que le había ocasionado a México, lo graves que fueron sus acciones, y necesitaba que lo protegieran. Y el único hombre que encajaba en toda esa descripción era, claro, Ernesto Zedillo Ponce de León. Para algunos, resulta insultante escuchar decir al expresidente Salinas que el país no necesita del neoliberalismo ni el populismo, justamente cuando fueron sus dos principales ejes de gobierno. Carlos Salinas de Gortari sigue promoviendo su libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, y afirma que el neoliberalismo es una forma de gobierno fallida. Uno no sabe ya si lo que dice es broma o es que al señor se le ha ocurrido otra gran idea. Año 80
68, democracia mexicana como cuento de Pinocho. El sistema se cayó, ¿a quién le dolió la llegada del pelón? Muchos le aplaudieron, le reconocieron, el mercado ya se abrió. Un país de primer mundo con Salinas empezó. Llegamos a la OCDE, firmamos Telecán. Adiós nacionalismo, todos embobados, el cambio está en ti mismo. Neoliberalismo de un PRI transnacional. No digas algo en contra porque eres un peligro, un desviado mental. Hola, ¿qué tal? Soy la privatización y yo busco competencia. Queremos más ganancia, es hora de reformas, el Congreso las espera. Mordida para el diputado, mordida para el senador, porque para México queremos lo mejor. Y los años han pasado, recordamos a Cedillo, a Fox y Calderón, todos con las ideas que les dejó el pelón. Y ahora Peña Nieto salió más chingón, ganó la elección por ser un guapetón. Pero dejemos la comedia, hagamos evaluación. Años de falacias que ahora les cuento yo, somos potencia mundial. No existe corrupción, no existe gente pobre, que es solo una ilusión. No hay desigualdad, mucho menos exclusión. Tampoco hay violencia, eso es difamación. Los obreros son felices, no sufren explotación. Los maestros son felices, no existe la represión. Campesinos están bien, no existe la migración. Las mujeres son felices, no existe la violación. Todo es una maravilla como prometió el pelón. Todo es una maravilla como prometió el pelón. Sí, esto es una reflexión, ya. Esto es una reflexión.